Efesios 6, 10, 11, se narra: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando estás más decidido a acercarte a Dios, todo parece volverse en tu contra? ¿Por qué a veces la oración se vuelve más difícil, la mente se llena de distracciones y el corazón se siente bajo ataque? Nada de eso es casualidad. No estás enfrentando simples problemas humanos. Estás en medio de una guerra espiritual invisible. Vivimos en un mundo físico, pero detrás de cada situación cotidiana hay un conflicto que se libra en el ámbito espiritual. Pablo, desde una prisión romana, escribió una de las advertencias más poderosas para los creyentes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. No son enemigos visibles, sino fuerzas que operan en la oscuridad, buscando debilitar tu fe, robar tu gozo y apagar tu propósito. El apóstol sabía que el creyente no puede sobrevivir a esta batalla con voluntad humana ni con inteligencia natural. La guerra espiritual no se gana con esfuerzo, se gana con armamento divino. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, no dependas de tu fuerza, depende de la de Él. No luches en tus emociones, lucha desde la autoridad que Cristo te dio. La pregunta no es si estás en guerra, sino si estás preparado para ella. El enemigo no ataca al que duerme, sino al que avanza, y su objetivo no es tu cuerpo ni tus posesiones, sino tu fe. Porque si logra apagar tu fe, ya no necesitará arrebatarte nada más. Pero Dios no nos dejó indefensos. Nos dio un equipamiento espiritual, la armadura de Dios. Cada pieza representa un principio eterno que protege nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. No es un concepto simbólico, es una realidad que debe vivirse día a día. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de salvación, el calzado del Evangelio y la espada del Espíritu no son adornos espirituales, son armas de guerra. Cada una de ellas es una manifestación de Cristo mismo, vistiéndonos con su naturaleza para resistir y vencer en un mundo dominado por la mentira y la oscuridad. Muchos creyentes viven derrotados no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque están desarmados. Intentan pelear con armas humanas, enojo, lógica, manipulación o desesperación. Pero Pablo dice claramente: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esa es la esencia de Efesios 6. No estamos llamados a huir, sino a resistir. No a temer, sino a vencer. No a rendirnos, sino a mantenernos firmes hasta el final. La guerra espiritual no se libra en la tierra, sino en el corazón. Cada pensamiento de duda, cada impulso de orgullo, cada herida que no sanamos puede convertirse en una puerta abierta al enemigo. Por eso este capítulo no solo es una estrategia de defensa, sino también un llamado a santidad, disciplina y firmeza interior. Este estudio no te enseñará cómo pelear con tus fuerzas, sino cómo mantenerte de pie cuando todo parece empujarte a caer. Aprenderás que la armadura de Dios no es algo que se viste con palabras, sino con convicción, carácter y fe. Dios no te está pidiendo que seas fuerte, te está pidiendo que te fortalezcas en Él. Así que, antes de avanzar, detente un momento y examina tu condición espiritual. ¿Estás revestido de la verdad o rodeado de mentiras? ¿Tu corazón está protegido por la justicia o herido por la culpa? ¿Tu mente está cubierta por la salvación o vulnerable a los pensamientos del enemigo? Cada día que despiertas, una batalla invisible comienza. No se anuncian sirenas ni explosiones, pero los ataques son reales, pensamientos que desaniman, palabras que hieren, distracciones que enfrían la fe. Sin embargo, el que está vestido con la armadura de Dios no teme, porque sabe quién pelea por él. Hoy el Espíritu Santo te dice: no pelees solo, vístete de mí. Porque la victoria no está en el que lucha con sus manos, sino en el que se cubre con Cristo. Y cuando el creyente entiende esto, deja de ser una víctima del entorno
y se convierte en un guerrero del reino. Prepárate, porque este estudio te mostrará cómo usar cada pieza de esa armadura celestial, cómo enfrentar las tinieblas con luz y cómo mantenerte firme cuando el enemigo crea que ya te derribó. No es tiempo de rendirse, es tiempo de levantarse, revestirse y resistir. Efesios 6, 10, 12. Se narra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo escribe estas palabras desde una prisión, encadenado, vigilado por soldados romanos, pero con una visión más clara que nunca del conflicto espiritual que se libra sobre la humanidad. No habla de un problema político ni de una persecución visible. Habla de una batalla que trasciende los sentidos. El apóstol no está describiendo una metáfora, está revelando una realidad invisible que determina todo lo visible. Mientras el mundo atribuye los males al azar, al destino o a la injusticia humana, la Biblia nos muestra que hay fuerzas espirituales activas detrás de las guerras, los engaños, las divisiones y las tentaciones. Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, nuestros verdaderos enemigos no son las personas. El esposo, el jefe, el vecino o el hermano no son el problema real. Ellos son solo el escenario donde se refleja una guerra que ocurre en el mundo espiritual. La palabra lucha aquí en el original griego es palo, que significa combate cuerpo a cuerpo. Es una imagen de cercanía, de contacto directo. Pablo no habla de una guerra lejana, sino de un enfrentamiento diario íntimo en el alma del creyente. Cada pensamiento, cada decisión y cada tentación forman parte de ese combate. No es un conflicto simbólico, es una guerra real que busca desgastar tu fe, agotar tu ánimo y silenciar tu oración. Pero antes de mencionar la armadura, Pablo da una orden esencial: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice fortaleceos en vosotros mismos, ni confíen en su disciplina espiritual, sino en el Señor. La victoria no nace de la fuerza humana, sino de la comunión con Dios. La palabra fortaleceos, del griego endunamoji, significa literalmente recibir poder de otro. No se trata de acumular energía personal, sino de ser revestidos con la fuerza divina. Así como un guerrero no entra a la batalla sin armamento, el creyente no puede resistir sin depender totalmente del poder del Espíritu Santo. Este llamado a fortalecerse revela que el enemigo busca debilitarte antes de atacarte. Satanás sabe que un cristiano débil en su fe es fácil de confundir, distraer o dividir. Por eso su estrategia principal es sutil: robar tu tiempo de oración, distraer tu mente con preocupaciones, llenar tu corazón de cansancio y duda. Si logra que luches en tus fuerzas, ya ganó la mitad de la batalla. Por eso Pablo insiste: vestíos de toda la armadura de Dios. La frase vestíos implica acción diaria, no ocasional. No es un acto simbólico, es una disciplina espiritual. Así como el soldado romano se vestía con su armadura antes del amanecer, el creyente debe prepararse cada día antes de enfrentar el mundo. El enemigo no descansa, y quien baja la guardia pierde terreno. El apóstol también nos advierte sobre las acechanzas del diablo. Esa palabra, metodeia en griego, significa métodos, estrategias planificadas. Satanás no improvisa, estudia debilidades, aprovecha heridas y manipula emociones. No puede destruirte directamente, pero puede influir en tus pensamientos hasta que seas tú quien se sabotee. Su ataque no siempre es frontal, a veces se disfraza de lógica, de deseo o incluso de buena intención. Por eso el creyente no solo necesita fuerza, sino discernimiento espiritual. Pablo nos muestra también el orden jerárquico del mal: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Es un ejército bien estructurado que opera en las regiones celestes, es decir, en el ámbito espiritual que rodea al mundo físico.
Cada nivel de influencia busca controlar diferentes esferas, pensamientos, cultura, ideologías, familias y naciones. Pero no olvidemos esto: Cristo ya venció a todos ellos en la cruz. La guerra no se libra para obtener la victoria, sino para mantenerla. No peleamos para ganar, peleamos porque ya hemos ganado en Cristo, y el enemigo lo sabe. Por eso esta guerra no es para asustar al creyente, sino para despertarlo. La ignorancia espiritual es el terreno donde el enemigo siembra derrota. El cristiano que no reconoce el campo de batalla espiritual vive reaccionando, no resistiendo. Vive apagando fuegos pero nunca tomando autoridad. Pablo no escribió Efesios 6 para infundir miedo, sino para despertar a la iglesia dormida y recordarle su posición en el reino. La primera lección de esta guerra es clara: no puedes vencer lo que no reconoces. Si niegas la existencia del conflicto espiritual, inevitablemente serás una víctima de él. Pero cuando entiendes que hay una lucha real y que Dios te ha dado armas divinas, dejas de ser presa para convertirte en guerrero. Cada batalla que enfrentas, sea ansiedad, tentación, depresión o injusticia, no es solo humana, tiene raíces espirituales. Pero el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ti. Por eso, cuando te fortaleces en el Señor, su poder cubre tus debilidades, su luz disuelve la oscuridad y su verdad destruye las mentiras del enemigo. Esta guerra no la ganarás gritando, sino creyendo, no con temor, sino con autoridad. Y esa autoridad no proviene de tu experiencia, sino de tu posición en Cristo. El infierno reconoce al creyente que ora con convicción, no al que pronuncia palabras vacías. El enemigo teme al cristiano que sabe quién es, porque ese cristiano camina cubierto por la gloria del Dios viviente. Así comienza Efesios 6, recordándote que no estás solo, que la batalla no es carnal y que el poder de Dios está disponible para ti. Pero debes decidir si seguirás peleando con tus fuerzas o si te revestirás del poder divino. Porque quien se fortalece en el Señor no solo resiste los ataques, sino que avanza en medio de ellos. Efesios 6:10 se narra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo comienza la enseñanza sobre la guerra espiritual con una orden directa: fortaleceos en el Señor. Antes de hablar de espadas, escudos y batallas, el apóstol enseña el principio más importante de toda guerra espiritual. La victoria no depende de tus armas, sino de tu fuerza interior. Antes de luchar contra el enemigo, necesitas fortalecer el espíritu. Un corazón débil no puede sostener una armadura pesada. El apóstol no dice fortaleceos en vosotros mismos, ni confíen en su experiencia espiritual, sino en el Señor. La palabra griega usada aquí, endunamoshi, significa recibir poder de otro, ser capacitado desde adentro por una fuerza superior. Pablo está diciendo: no puedes enfrentar la batalla con tus recursos. Necesitas el poder que solo proviene de Dios. Esto nos enseña una verdad crucial: la guerra espiritual no se gana con esfuerzo humano, sino con dependencia divina. Muchos creyentes caen no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque pelean desconectados de la fuente. Intentan vencer con determinación, pero no con comunión. La fortaleza espiritual no se fabrica, se recibe en la presencia de Dios. Fortaleceos en el Señor es una invitación diaria. No es un evento, es un hábito. La fortaleza espiritual se construye igual que un músculo, con constancia, resistencia y disciplina. Se desarrolla en el altar, en el tiempo a solas con Dios, en el silencio donde el alma se rinde, y el Espíritu Santo renueva las fuerzas. Isaías lo dijo con claridad: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pablo añade: y en el poder de su fuerza. Aquí distingue entre el poder kratos en griego y la fuerza ischis. El poder es la energía de Dios en acción. La fuerza es su capacidad constante de sostenerlo todo. Pablo está diciendo: no solo dependas de la energía momentánea de una emoción espiritual, sino del poder constante del Dios eterno.
En otras palabras, no se trata de sentirte fuerte, sino de ser sostenido por el poder de aquel que nunca se debilita. Cuando un creyente se fortalece en el Señor, su entorno puede temblar, pero él no. Puede estar rodeado de caos, pero no se derrumba, porque su raíz está en lo eterno. El Espíritu Santo no solo le da energía para pelear, sino fortaleza para permanecer. En el campo espiritual, la resistencia vale más que la velocidad. La batalla no la gana el que ataca primero, sino el que se mantiene firme hasta el final. Por eso Pablo no inicia el tema con la armadura, sino con la fortaleza, porque de nada sirve tener las piezas correctas si el alma está débil. Puedes conocer las Escrituras, orar en público y hablar de fe, pero si tu espíritu está agotado, cualquier ataque te derrumba. La verdadera guerra comienza antes de que el enemigo se acerque. Comienza en tu interior, en el terreno invisible de la comunión con Dios. Fortalecerse en el Señor significa aprender a extraer fuerza del lugar secreto. Significa que tu mayor arma no es tu conocimiento, sino tu dependencia. Significa que antes de hablar con los hombres, hablas con Dios. Antes de confrontar al enemigo, te arrodillas ante el Rey. Es allí donde se forma el guerrero, en el silencio de la oración, en el fuego de la prueba, en las lágrimas derramadas ante la presencia de Dios. Cuando Pablo escribe esto, está encadenado en una celda romana, limitado físicamente, pero invencible espiritualmente. Su entorno no le quita poder, porque su fuente no está en lo externo. Esa es la esencia de la fortaleza espiritual. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, pero dentro de ti hay una fuerza que te mantiene de pie. Esa fuerza no es tuya, es de Dios en ti. La guerra espiritual se libra en 3 frentes: mente, emociones y espíritu. El enemigo ataca la mente con dudas, las emociones con temor y el espíritu con desánimo. Por eso Pablo dice, fortaleceos. Es una decisión. Es elegir alimentarte de la palabra cuando no tienes ganas, adorar cuando estás cansado y orar cuando todo parece silencio. La fortaleza espiritual no se siente, se cultiva. El enemigo no teme a un creyente talentoso, sino a uno fortalecido. No teme a quien tiene dones, sino a quien tiene intimidad. No le asusta tu conocimiento bíblico, si no tienes comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando un cristiano vive fortalecido en Dios, puede estar solo y aún así ser peligroso para el infierno. La fortaleza espiritual no se nota en los momentos de calma, sino en los de crisis. Cuando todos retroceden, el que está fortalecido avanza. Cuando todos dudan, el fortalecido ora. Cuando todos callan, el fortalecido adora. Y es precisamente esa postura, la de quien confía en Dios en medio de la tormenta, la que el enemigo no puede derrotar. Cada mañana, antes de salir al campo de batalla del mundo, el creyente debe hacer una pausa y declarar: Señor, hoy me fortalezco en ti, no en mi ánimo, no en mis emociones, no en mis planes, sino en tu poder. Esa oración sencilla pero sincera es lo que cambia el resultado de la jornada. No salgas sin fortaleza espiritual, porque el día te agotará antes del mediodía. Pero si te fortaleces en el Señor, aún en tu debilidad serás fuerte, porque su poder se perfecciona en tu fragilidad. El cristiano que se fortalece en el Señor no necesita ver resultados inmediatos para seguir creyendo. Su confianza no depende del panorama, sino del carácter de Dios. Aunque el enemigo lo rodee, sabe que dentro de él arde una fuerza mayor que cualquier adversidad. Esa fuerza es la presencia de Dios, y esa presencia es la diferencia entre caer y permanecer. ¿Dónde estoy buscando fortaleza, en mis recursos o en la presencia de Dios? ¿Estoy alimentando mi espíritu cada día o solo reaccionando ante las crisis? ¿Mi vida espiritual es constante o depende de mis emociones? ¿He aprendido a depender del poder de su fuerza incluso cuando no siento nada? Efesios 6:11. Se narra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo, prisionero en Roma, rodeado de soldados imperiales, observa el equipamiento militar de quienes lo custodian. Cada pieza tiene un propósito: proteger,
Resistir, defender. Inspirado por el Espíritu Santo, usa esa imagen para enseñar una verdad espiritual eterna. Así como un soldado romano no entraba a la guerra sin armadura, el creyente no puede enfrentar el mundo sin estar vestido de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. La palabra vestíos implica acción deliberada, no algo automático. No se trata de un acto simbólico ni poético, sino de una actitud diaria de preparación espiritual. Pablo no dice reciban la armadura, sino vístanse de ella. Es decir, Dios provee las armas, pero tú decides si te las pones o no. El Señor ya te dio todo lo necesario para vencer, pero depende de ti mantenerte cubierto. El soldado que deja una parte descubierta le da al enemigo el punto exacto para herirlo. Y observa un detalle crucial. Pablo no dice pónganse una parte de la armadura, sino toda la armadura. No basta con tener fe y descuidar la verdad, o conocer la palabra pero vivir sin justicia. La victoria requiere cobertura completa. Cada pieza de la armadura representa un aspecto del carácter de Cristo que debe formarse en nosotros. Si falta una, hay vulnerabilidad. El enemigo siempre atacará el área que no está protegida. Si dejas tu mente sin el casco de salvación, atacará tus pensamientos. Si descuidas tu corazón, irá tras tus emociones. Si tu fe flaquea, lanzará dardos para sembrar duda. Por eso Pablo enfatiza toda la armadura, no una parte. El creyente no puede vivir parcialmente vestido. No puede ser valiente para predicar, pero débil para resistir la tentación. Ferviente en oración, pero descuidado en su conducta. Lleno de conocimiento pero vacío de obediencia. La armadura no es una teoría, es un estilo de vida. Cada pieza es una verdad que se aplica y se vive. No solo se cita. Pablo agrega, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El propósito de la armadura no es lucir espiritual, sino resistir el ataque. Estar firme significa mantenerse de pie cuando todo alrededor se derrumba. Significa no retroceder cuando el enemigo presiona. La palabra griega stonai sugiere una posición de defensa constante, como un soldado que se planta en su terreno y se niega a ceder un solo paso. Dios no te llamó a huir de la batalla, sino a mantener tu posición. El enemigo quiere moverte, distraerte y empujarte fuera del propósito. Pero la armadura de Dios te da estabilidad cuando los vientos soplan y las circunstancias cambian. Las acechanzas del diablo son estrategias planificadas. Él estudia tus debilidades, observa tus rutinas, analiza tus emociones. No siempre se presenta como un ataque frontal. Muchas veces se disfraza de pensamiento lógico, de deseo inocente o de aparente oportunidad. Por eso, el creyente debe permanecer alerta. La armadura no solo te protege del ataque directo, sino del engaño sutil. El enemigo prefiere la manipulación antes que la confrontación, y la mentira antes que la violencia. La verdad de Dios es el antídoto contra sus trampas. Vestirse de la armadura no significa recitar Efesios 6 cada mañana, sino vivir de acuerdo a lo que cada pieza representa. Significa que cuando el miedo llega, tomas el escudo de la fe. Cuando la confusión ataca, ciñes tu mente con la verdad. Cuando la tentación aparece, te refugias en la justicia de Cristo. Vestirse espiritualmente es un acto consciente de alinear cada área de tu vida con la naturaleza de Dios. Hay muchos que oran pidiendo protección, pero no se visten con obediencia, y la desobediencia siempre deja una grieta abierta. No puedes reclamar la cobertura de Dios mientras caminas fuera de su voluntad. La armadura funciona en el terreno de la santidad. Dios no bendice el descuido espiritual, bendice la preparación. No respalda al que improvisa, sino al que se equipa. Vestíos de toda la armadura de Dios. Esa frase también implica pertenencia. No es tu armadura, es suya. Esto significa que no luchas en tu nombre, sino en el suyo. No dependes de tu justicia, sino de la suya. No peleas con tus fuerzas, sino con su poder. Y eso lo cambia todo. Cuando el enemigo ve a un creyente vestido con la armadura de Dios, no ve al hombre, ve al Cristo que lo reviste. Por eso el infierno
teme a los creyentes que viven cubiertos por la presencia del Señor. Pablo entendió algo que muchos olvidan. No se puede vestir la armadura de Dios mientras se guarda pecado en el corazón. El pecado es el agujero que debilita el metal. No puedes estar protegido si llevas peso innecesario. El primer paso para vestirte es despojarte. Antes de ponerte la armadura, quítate la incredulidad, la culpa, la doble vida, el orgullo. Solo el que se despoja del viejo hombre puede revestirse del nuevo. Y hay algo más, la armadura se pone antes de la batalla, no durante ella. Muchos buscan a Dios cuando el ataque ya ha comenzado, cuando las heridas ya sangran, pero el soldado sabio se prepara antes del combate. La armadura no se improvisa en el campo, se viste en el secreto. Por eso Jesús decía, velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración no evita la guerra, pero te asegura la victoria. Vestirte de la armadura de Dios cada día es una declaración espiritual. Estás diciendo, no pelearé con mis fuerzas, pelearé con su poder. Es reconocer que sin Él caerías, pero con Él puedes permanecer firme. No es un acto de religiosidad, sino de estrategia. No es un ritual, es una postura de guerra. Efesios 6, 11, 12. Se narra, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no solo nos llama a vestirnos, sino a entender por qué debemos hacerlo. Ningún soldado entra en guerra sin conocer al enemigo. La ignorancia en el campo espiritual es el arma más poderosa del adversario. Muchos creyentes pierden batallas no por falta de poder, sino por falta de discernimiento. Por eso el apóstol abre los ojos de la iglesia. La guerra no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales invisibles. El diablo no es una figura mitológica ni una idea abstracta. Es un ser real, con estrategias, jerarquías y objetivos. Jesús mismo lo llamó el padre de mentira, el enemigo, el acusador de los hermanos, y su meta no es destruirte físicamente, sino desconectarte espiritualmente. El enemigo sabe que, si logra romper tu comunión con Dios, no necesita hacer más. Una mente confundida, un corazón herido o una fe debilitada son trofeos que él colecciona. Pablo usa la palabra acechanzas metodeia en griego, que literalmente significa planes calculados, métodos sutiles. Satanás no actúa por impulso, planea con precisión. Él estudia tus patrones, observa tus puntos débiles y ataca en el momento exacto en que tu guardia baja. No teme a los creyentes fuertes, sino a los distraídos. No necesita destruirte si puede distraerte de tu propósito. Sus estrategias son variadas, pero tienen un mismo fin: separar al creyente de la verdad. En Génesis, engañó a Eva no con violencia, sino con palabras. Le sembró duda, con que Dios os ha dicho. Así comenzó la caída. El enemigo no siempre te quita lo que amas. Veces te convence de soltarlo tú mismo. Esa es su especialidad. No quitarte cosas, sino hacerte dudar de la palabra. Cuando Pablo dice no tenemos lucha contra sangre y carne, nos está recordando que el verdadero enemigo no tiene rostro humano. ¿Cuántas veces gastamos energía peleando con personas, cuando la raíz del conflicto es espiritual? Satanás se disfraza detrás de situaciones, discusiones y emociones para desviarte del verdadero frente de batalla. El matrimonio se divide, no por falta de amor, sino porque el enemigo logró sembrar orgullo. La iglesia se fractura, no por diferencias, sino porque él logró infiltrar ofensas. El creyente se enfría, no por falta de fe, sino porque una voz le susurró que Dios lo olvidó. Esta guerra no se libra con gritos ni con argumentos humanos, sino con armas espirituales: verdad, oración, fe, perdón, amor, obediencia. El enemigo no puede resistir un corazón que se mantiene alineado con Dios. Puedes tener el conocimiento bíblico más profundo, pero si pierdes la humildad, él encuentra un acceso. Puedes tener dones espirituales, pero si tu carácter se llena de ira o envidia,
Él penetra por ahí. Por eso Pablo dice, estad firmes. La firmeza es tu defensa contra el engaño. Pablo también revela que el reino de las tinieblas está organizado. No es un caos, es un sistema. Habla de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Cada término describe niveles de autoridad demoníaca, principados, espíritus que gobiernan, regiones o estructuras. Pueden influir sobre ciudades, culturas o sistemas de pensamiento. Potestades, espíritus que manipulan voluntades, generando opresión o confusión mental. Gobernadores de las tinieblas, espíritus que promueven corrupción, violencia, inmoralidad y desesperanza. Huestes espirituales de maldad, ejércitos demoníacos que ejecutan órdenes de destrucción contra individuos, familias y naciones. Pero aquí hay algo que debemos grabar en el corazón. Todos están bajo los pies de Cristo. Efesios 1:21 ya lo dijo. Jesús fue exaltado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Por tanto, el creyente que está en Cristo no lucha para obtener victoria, sino desde la victoria que ya le pertenece. El enemigo solo tiene poder donde el creyente le da permiso. No puede tocarte sin autorización divina, pero puede engañarte si lo ignoras. El campo de batalla más peligroso no está afuera, sino dentro de ti. El enemigo siembra pensamientos antes que ataques. Si logra convencerte de que no puedes, de que no vales, de que estás solo, ya ganó la guerra antes de comenzar. Por eso conocer al enemigo no es obsesionarse con él, sino aprender a reconocer sus mentiras y desactivarlas con la verdad. Jesús no le dedicó tiempo a estudiar a Satanás. Lo derrotó con la palabra. Cuando fue tentado en el desierto, respondió con autoridad: escrito está. Cada vez que el enemigo habla, el creyente debe responder con lo que Dios ya ha dicho. Esa es la estrategia del cielo: no debatir, declarar, no razonar con el enemigo, resistirlo en la fe. Santiago 4:7 resume esta dinámica con precisión: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El orden es importante. Primero someterse, luego resistir. No puedes resistir lo que aún no has sometido. La autoridad espiritual nace de la obediencia. Un creyente que no se somete a Dios puede recitar versículos, pero no tiene peso espiritual. La sumisión a Dios rompe el poder del enemigo, porque la obediencia alinea al creyente bajo la cobertura del cielo. El enemigo se alimenta del desorden espiritual cuando oras sin fe, cuando sirves sin pureza, cuando hablas sin amor. Pero cuando te mantienes en humildad, oración y verdad, su poder se debilita. Satanás puede oler el orgullo, pero no soporta la humildad. Puede resistir la emoción, pero no la autoridad. Y la autoridad no se impone, se recibe en la intimidad con Dios. Así que Pablo no nos llama a temer al enemigo, sino a reconocer su existencia para enfrentarlo con estrategia. El creyente preparado no vive en paranoia, sino en discernimiento. No ve demonios en cada problema, pero tampoco ignora su operación. Vive vigilante sin miedo, sabiendo que su victoria está asegurada en Cristo. Conocer las estrategias del enemigo es vital, pero más vital es conocer al Dios que las desbarata. El diablo tiene planes, pero Dios tiene propósito, y el propósito de Dios siempre prevalece. Efesios 6:14. Pera, se narra: estad, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Después de llamar al creyente a fortalecerse en el Señor y a vestirse de toda la armadura, Pablo comienza a describir las piezas espirituales que forman parte del equipamiento divino, y empieza con la primera, el fundamento de todas las demás, el cinturón de la verdad. No es casualidad. En la armadura romana el cinturón era lo primero que el soldado se ponía. No era un simple accesorio, sino la pieza que sostenía todas las demás: la espada, la coraza y las túnicas. Sin él, el soldado no podía moverse con libertad ni mantener su armamento firme. Por eso, en el mundo espiritual, la verdad es el punto de anclaje de todo creyente. Ceñidos vuestros lomos es una expresión que implica preparación. En tiempos antiguos, los hombres vestían túnicas largas.
Antes de correr, trabajar o pelear, se ceñían la túnica con el cinturón para no tropezar. En otras palabras, ceñirse los lomos con la verdad significa prepararse para la acción, eliminar los estorbos y mantener firme la identidad espiritual. La verdad según la Escritura no es solo un concepto, es una persona, Jesucristo. Él mismo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Por tanto, ceñirse con la verdad es abrazar la naturaleza de Cristo, vivir en integridad, rechazar la mentira y mantener el corazón alineado con la luz de Dios. El enemigo opera en la oscuridad, en el terreno de la confusión y el engaño. Jesús dijo: «Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Por eso el primer ataque del diablo siempre va contra la verdad. Si logra distorsionar lo que crees, puede alterar cómo vives. Si cambia tu percepción, cambia tu dirección. De ahí que Pablo comience diciendo: «Estad firmes con la verdad». Sin verdad no hay defensa, sin verdad no hay libertad, sin verdad la fe se vuelve emoción, la justicia se vuelve apariencia y la salvación se vuelve duda. El cinturón de la verdad no solo se trata de conocer las Escrituras, sino de vivir conforme a ellas. Muchos saben lo que Dios dice, pero no lo aplican, y una verdad no vivida se convierte en vulnerabilidad. El enemigo no teme al creyente que cita versículos, sino al que los encarna. No le teme a quien habla de Cristo, sino al que camina en su verdad. Pablo no habla de una verdad parcial ni selectiva, no dice ajusta tu vida con algunas verdades, sino con la verdad completa. La verdad no cambia con las emociones, ni se adapta a las circunstancias. En un mundo donde la mentira se disfraza de opinión y la confusión se presenta como libertad, el creyente debe permanecer ceñido a la verdad absoluta de la palabra. Ceñirte con la verdad significa que no negocias tus principios, aunque te cueste. Significa que permaneces fiel cuando otros se desvían, que hablas con integridad aunque nadie te mire, que prefieres ser rechazado por la verdad antes que aceptado por la mentira. El cinturón de la verdad también representa estabilidad interior. La mentira fragmenta, pero la verdad une. Cuando vives en la verdad ya no necesitas fingir ni temer ser descubierto. La verdad libera de la doble vida, sana la conciencia y restaura la paz interior. Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa libertad no es ausencia de problemas, sino la fortaleza de caminar sin máscaras, con el corazón limpio delante de Dios. Sin embargo, ceñirse con la verdad requiere valentía. La verdad incomoda, confronta y purifica. No solo revela lo que otros ocultan, sino lo que nosotros preferiríamos no ver. Por eso muchos prefieren vivir en ilusión antes que en revelación. Pero quien ama la verdad, ama la luz. Y donde hay luz, las tinieblas pierden poder. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él no solo revela la mentira del enemigo, sino también las áreas en nosotros que aún necesitan alinearse con Dios. Ceñirse con la verdad es permitirle al Espíritu examinar el corazón, corregir las actitudes y ajustar los pensamientos. En la práctica, esto significa que cada día el creyente debe preguntarse: ¿estoy viviendo conforme a la verdad de Dios o conforme a mis emociones? ¿Mis palabras reflejan integridad o manipulación? ¿Mis decisiones están guiadas por la luz o por la conveniencia? Cada respuesta define cuán ajustado está tu cinturón espiritual. Un cinturón flojo representa descuido. Una verdad debilitada deja espacio a la mentira. Pero cuando el cinturón está bien ceñido, cada parte del alma se mantiene firme. El cinturón de la verdad no solo protege, sino que conecta todas las demás piezas de la armadura. La justicia se sostiene en la verdad. La fe se alimenta de la verdad. La salvación se confirma por la verdad. Y la palabra de Dios, la espada del Espíritu, solo tiene poder cuando se maneja desde un corazón que ama la verdad. Un ejército sin verdad se desintegra. Una iglesia sin verdad se corrompe. Una vida sin verdad se derrumba. Pero un creyente ceñido con la verdad se mantiene firme aunque todo alrededor se tambalee. La mentira puede ser más ruidosa, pero la verdad siempre prevalece. Puede ser atacada, distorsionada o negada, pero nunca derrotada.
porque la verdad no es una idea, es Cristo mismo reinando en ti. Efesios 6:14b. Se narra, y vestidos con la coraza de justicia. Después del cinturón de la verdad, Pablo menciona la coraza de justicia. Si el cinturón sostenía todo el conjunto, la coraza protegía lo más vital, el corazón. En la armadura romana, la coraza era una lámina de metal o cuero reforzado que cubría el pecho y la espalda, impidiendo que las flechas enemigas alcanzaran el centro de la vida. De igual manera, en el ámbito espiritual, la justicia de Dios es la protección que guarda el corazón del creyente contra los ataques más letales del enemigo. El corazón representa el centro de nuestras emociones, decisiones y convicciones. Es el lugar donde se origina la fe o la duda, la pureza o el pecado, la esperanza o la desesperanza. Por eso Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pablo entendía que el enemigo no busca solo herir, sino penetrar. Si logra herir el corazón, el guerrero se debilita desde adentro. Pero si el corazón está protegido por la justicia de Dios, ninguna herida puede destruirlo. La justicia de la que Pablo habla no es la nuestra. No es el resultado de buenas obras, esfuerzo humano o conducta moral. La justicia que nos protege proviene de Cristo mismo. Isaías lo profetizó siglos antes. Se vistió de justicia como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Isaías 52:17. Y Pablo confirma en Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esto significa que la coraza de justicia no es algo que tú fabricas, sino algo que recibes. Dios te reviste con su justicia para que el acusador no pueda condenarte. Satanás es experto en lanzar dardos al corazón, culpa, vergüenza, condenación, desánimo, pero cada vez que intenta herirte, la coraza de justicia bloquea su ataque con una sola verdad: ya fui justificado por Cristo. Sin esta coraza, el creyente se vuelve vulnerable a dos extremos peligrosos: la culpa y el orgullo. La culpa te dice: no eres digno de servir. El orgullo te susurra: eres justo por tus obras. Ambas son trampas. La verdadera justicia no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Cuando confías en lo que Cristo hizo por ti, tu corazón se mantiene firme, no porque seas perfecto, sino porque estás cubierto por su perfección. El enemigo sabe que, si logra llenar tu corazón de condenación, apagará tu fe. La culpa no redime, paraliza. La justicia de Dios, en cambio, te levanta y te recuerda quién eres en Cristo. Romanos 8:1 declara con autoridad: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que la coraza representa: un recordatorio constante de que ya no vives bajo acusación sino bajo gracia. La justicia también implica vivir rectamente delante de Dios y de los hombres. No basta con recibir la justicia de Cristo. Debemos reflejarla en nuestra conducta. La coraza no solo protege, también identifica. Un soldado sin coraza no podía ser reconocido como parte del ejército. De igual modo, la justicia en nuestra vida demuestra a quién servimos. La verdadera justicia no es solo declarativa, es transformadora. El Espíritu Santo nos reviste con la justicia de Cristo para que aprendamos a caminar en rectitud, obediencia y pureza. La injusticia abre grietas espirituales. Cada mentira, cada resentimiento, cada falta de perdón es como una fisura en la coraza por donde las flechas del enemigo pueden entrar. Por eso, vestir la coraza implica vivir vigilantes, mantener un corazón limpio, perdonar rápido y actuar con integridad aunque nadie te vea. Dios no busca perfección humana, sino corazones íntegros que no oculten nada. El diablo ataca el corazón porque allí se decide la batalla. Si logra que guardes rencor, corrompe tu justicia. Si logra que actúes con orgullo, debilita tu protección. Si logra que te justifiques a ti mismo, te separa del poder de la gracia. Pero cuando eliges caminar en humildad y verdad, cada golpe rebota en la coraza divina que te cubre. Muchos creen que la justicia es una carga, cuando en realidad es un escudo.
No te limita, te protege, te guarda de decisiones que podrían destruirte, de palabras que podrían condenarte y de caminos que podrían alejarte de Dios. La justicia de Cristo es la armadura del alma que se niega a vender su pureza a cambio de aceptación o placer momentáneo. Cuando el enemigo te acuse por tus errores, recuerda, no soy justo por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo por mí. No estoy de pie por mis méritos, sino por su misericordia. No peleo para ser aceptado, peleo porque ya fui aceptado. Así se mantiene el corazón firme en medio del combate, cubierto, limpio y confiado, no porque no haya heridas, sino porque ninguna puede atravesar la justicia de Dios. Efesios 6:15. Se narra, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Después del cinturón de la verdad y la coraza de justicia, Pablo dirige nuestra atención a una parte esencial del cuerpo, los pies. Sin ellos el guerrero no puede avanzar, mantener equilibrio ni sostener su posición. En la guerra espiritual, los pies representan la dirección, la estabilidad y el propósito. Por eso el apóstol nos enseña que debemos calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. En el ejército romano, el calzado del soldado era tan importante como su espada. No era un simple zapato, sino una sandalia reforzada con clavos de hierro en la suela para no resbalar en el campo de batalla. Esos clavos le daban firmeza incluso cuando el terreno estaba cubierto de sangre, lodo o piedras. Así también, el creyente necesita un calzado espiritual que le permita mantenerse firme cuando el terreno de la vida se vuelve inestable. El enemigo sabe que si logra quitarte la estabilidad, te hace caer. Si logra que pierdas el rumbo, te desconecta del propósito. Por eso Pablo dice que los pies deben estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto en el original griego, etoimasia, significa preparación, disposición constante. Esto significa que el creyente debe estar siempre listo para avanzar, siempre dispuesto a mantenerse firme, siempre preparado para llevar paz donde haya conflicto. El Evangelio de la paz no es pasividad, es poder. No se trata de evitar la guerra, sino de tener paz en medio de ella. Es la paz que Jesús prometió cuando dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo en el alma. Un creyente calzado con el Evangelio de la paz puede atravesar la tormenta sin perder equilibrio. Puede estar en medio del caos y seguir avanzando porque su seguridad no proviene del entorno, sino del Dios que lo guía. El enemigo usa el conflicto como táctica de distracción. Si logra agitar tus emociones, te hace perder enfoque. Si logra sembrar discordia, debilita tu autoridad espiritual. Pero el Evangelio de la paz neutraliza ese ataque. Cuando caminas en paz, tus pasos se vuelven estables y tus decisiones firmes. No puedes pelear bien si estás en guerra contigo mismo. La paz interior es la base de toda victoria exterior. Por eso, este calzado no solo te permite resistir, sino también avanzar. El soldado sin sandalias no puede correr hacia el frente. De igual modo, un creyente sin paz no puede llevar el Evangelio ni cumplir su misión. La guerra espiritual no se gana solo resistiendo. También se gana conquistando territorio espiritual, corazones, mentes y almas. Cada paso que das en obediencia, cada palabra de fe que pronuncias, cada acto de amor que siembra paz, es un avance del reino de Dios sobre el terreno del enemigo. Isaías 52:7 lo expresa así: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz». Pablo retoma esta idea para mostrarnos que la verdadera fuerza del creyente no está en la violencia espiritual, sino en la capacidad de llevar paz donde hay guerra. No hay mayor victoria que entrar a un lugar donde reinaba el temor y ver cómo el Evangelio transforma ese ambiente en fe, esperanza y serenidad. Sin embargo, esta paz no es sentimental ni superficial. No es la calma que ofrece el mundo. Es una paz conquistada por la sangre del Cordero. Colosenses 1,
20 declara que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, cuando caminas con el Evangelio de la paz, estás caminando con la autoridad de esa sangre que reconcilió al cielo y la tierra. Esa paz tiene peso espiritual. Cuando llegas a un lugar, las tinieblas retroceden porque los pasos del justo llevan la presencia de Dios. El calzado también habla de dirección. En la guerra espiritual, muchos caen no por debilidad, sino por caminar en direcciones equivocadas. Quieren servir a Dios, pero no dejan que Él guíe sus pasos. Quieren cumplir el propósito, pero sin someter su camino. Proverbios 16:9 lo dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Caminar con el Evangelio de la paz es dejar que Dios marque el rumbo, incluso cuando no entiendes el destino. Es confiar en que cada paso de obediencia te lleva más cerca de la victoria. La paz es el terreno firme donde el creyente se sostiene. Sin paz los pies se deslizan en la ansiedad y el temor. Sin paz, el creyente tropieza en decisiones impulsivas o en emociones inestables. Pero cuando la paz gobierna tu corazón, puedes decir como el salmista: aunque la tierra sea removida, no temeré. Caminar en el Evangelio de la paz también significa ser un portador de reconciliación. Mientras el enemigo siembra división, el cristiano calzado con el Evangelio siembra unidad. Mientras el mundo divide, el Evangelio une. El creyente no lleva chismes ni conflictos, sino mensajes de esperanza. Donde llega, trae armonía. Donde pisa, deja huellas de amor y verdad. Ese es el poder del Evangelio: transformar los campos de batalla en terrenos de restauración. Recuerda, la paz no se busca, se vive. Es el resultado de estar en Cristo. Él no solo te da paz, Él es tu paz. Y cuando Cristo reina en tus pasos, ningún terreno, por más peligroso que sea, podrá hacerte retroceder. Efesios 6:16. Se narra: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo continúa describiendo la armadura, y ahora llega al elemento que da movilidad y protección, activa al soldado el escudo. Dice sobre todo, no porque sea más importante que las demás piezas, sino porque el escudo se usa para proteger cada una de ellas. Mientras la coraza cubre el pecho, el escudo defiende el cuerpo entero. De igual forma, la fe es el elemento que cubre toda nuestra vida espiritual. En el ejército romano, el escudo Tureos era una gran plancha rectangular de casi 1 metro de alto, hecha de madera recubierta con cuero y metal. Antes de cada batalla, los soldados la empapaban en agua para que cuando las flechas enemigas cubiertas en fuego golpearan el escudo, se apagaran al instante. No es exactamente eso lo que Pablo describe: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los ataques del enemigo no son simples pensamientos o tentaciones, son flechas encendidas, diseñadas para quemar, para encender ansiedad, temor, duda y culpa. Pero la fe, como escudo, las apaga antes de que alcancen el alma. La fe es más que creer en la existencia de Dios. Es confiar en su carácter cuando todo parece lo contrario. Es ver lo invisible, esperar lo imposible y permanecer firme en lo que Él dijo, aunque no veas resultados inmediatos. Hebreos 11:1 lo define así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe es el escudo, porque te protege de lo que no entiendes, de lo que no puedes controlar y de lo que no puedes prever. El enemigo no puede tocar al creyente que vive bajo la cobertura de la fe. Puede lanzar sus dardos, mentiras, pensamientos, temores, pero cada uno se apaga cuando choca con la convicción de que Dios es fiel. Los dardos de fuego no son literales, son emocionales, mentales y espirituales. Un pensamiento que dice: no vas a lograrlo. Una voz que susurra: Dios ya no te escucha. Un temor que repite: todo saldrá mal. Pero el escudo de la fe responde con autoridad: el Señor está conmigo, no temeré. Cada flecha que el enemigo lanza está diseñada para prender fuego en tu interior. Si la dejas entrar, quemará tu paz, consumirá tu gozo y destruirá tu ánimo. Pero si levantas el escudo, el fuego se apaga. Por eso Pablo dice: tomad el escudo. Es una acción consciente. Nadie puede hacerlo por ti.
La fe no es automática, se ejerce. Cada mañana el creyente debe decidir creer, incluso cuando el entorno grita lo contrario. Esa decisión diaria de confiar es lo que mantiene encendida la victoria. La fe no evita las flechas, pero impide que te hieran. No detiene las tormentas, pero te hace permanecer en medio de ellas. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia tu postura frente a ellas. Donde otros ven derrota, el creyente ve oportunidad. Donde otros ven final, el creyente ve comienzo. La fe transforma la perspectiva. El escudo también tiene una característica poderosa. Se diseñaba para unirse al de otros soldados. Cuando el ejército romano avanzaba, formaban una muralla de escudos impenetrable, conocida como testudo, la tortuga. Así resistían cualquier lluvia de flechas. Esto enseña que la fe no solo protege individualmente, sino colectivamente. Tu fe fortalece a otros. Cuando oras, animas o intercedes, tu escudo se une al de tus hermanos y juntos se vuelven indestructibles. Por eso el enemigo busca el aislamiento. Sabe que un creyente solo es más fácil de atacar. Pero una iglesia unida en fe se vuelve un muro que el infierno no puede atravesar. Cuando la fe se debilita, los dardos empiezan a causar daño. Por eso mantener la fe activa es vital. Romanos 10:17 nos da la clave. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que escuchas, lees o meditas en la palabra, tu escudo se refuerza. Pero cuando descuidas la comunión con Dios, el escudo se agrieta. Un creyente que no alimenta su fe con la palabra pelea, desprotegido. Pero aquel que guarda en su corazón las promesas de Dios, tiene una defensa inquebrantable. La fe apaga los dardos, porque confía en lo que Dios ha dicho, no en lo que el enemigo sugiere. La fe responde con verdad a cada mentira. Cuando Satanás dice, no vales nada, la fe responde, soy hijo de Dios. Cuando dice, estás solo, la fe proclama, Él prometió no dejarme. Cuando dice, no hay salida, la fe recuerda, todo es posible para el que cree. El enemigo no teme tus emociones, pero teme tu fe, porque la fe conecta tu espíritu con el poder de Dios. Y donde hay fe, el fuego del enemigo se apaga. El creyente que levanta su escudo vive en otra dimensión, no reacciona con miedo, responde con convicción, no huye del ataque, lo enfrenta con autoridad. Su paz no depende del entorno, sino de la confianza en la palabra eterna. Levantar el escudo no significa negar la realidad, sino afirmar una verdad superior. Los problemas existen, pero Dios sigue siendo soberano. El dolor es real, pero su fidelidad también lo es. La fe no ignora la batalla, la redefine. Te recuerda que no estás solo, que Dios pelea contigo, y que ninguna flecha encendida puede atravesar la protección divina. Efesios 6:17. Por agravra, se narra, y tomad el yelmo de la salvación. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, continúa revelando las piezas que conforman la armadura espiritual del creyente, y ahora dirige la atención a una parte del cuerpo absolutamente vital, la cabeza. En el contexto militar romano, el yelmo o casco era una pieza sólida de hierro o bronce que protegía a la cabeza de golpes mortales. Sin él, el soldado podía tener toda su armadura completa, pero bastaba un solo impacto en la cabeza para caer. De igual modo, en la guerra espiritual, la mente es el campo de batalla más decisivo. El enemigo sabe que si conquista tus pensamientos, puede controlar tu dirección. Por eso ataca la mente con ideas, dudas, temores, confusión y desánimo. No necesita destruirte físicamente. Basta con que logre que pienses como un derrotado. Por eso el Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir, tomad el yelmo de la salvación. La salvación no es solo una experiencia pasada, el día que recibiste a Cristo, sino una protección presente que cubre tu mente todos los días. El yelmo de la salvación simboliza la seguridad, la identidad y la esperanza que tenemos en Cristo. Es la conciencia constante de que pertenecemos a Dios, de que hemos sido redimidos por su sangre y de que ninguna condenación puede tocarnos.
Cuando esa verdad gobierna tu mente, el enemigo no puede infiltrarse con pensamientos de derrota. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que la mente necesita ser protegida y renovada constantemente. No basta con haber sido salvo, es necesario pensar como un salvo. Muchos creyentes son espiritualmente fuertes, pero mentalmente vulnerables. Cantan, oran y sirven, pero su mente vive bombardeada por pensamientos de culpa, ansiedad o inferioridad. El enemigo sabe que si logra contaminar tus pensamientos, contaminará tus decisiones. El yelmo protege el cerebro, el órgano que interpreta la realidad. Sin él, el soldado puede confundir amigo con enemigo o perder sentido de dirección. Así ocurre cuando no tenemos el yelmo espiritual. Interpretamos la vida desde el miedo y no desde la fe, desde la herida y no desde la verdad. El creyente sin yelmo confunde la voz del enemigo con la de Dios y termina desgastándose en batallas mentales que nunca debía pelear. La salvación no es solo un destino eterno, es una mentalidad presente. Cuando recuerdas quién eres en Cristo, redimido, perdonado, amado, adoptado, tu mente se vuelve un terreno seguro. Pero cuando olvidas esa identidad, cualquier mentira del enemigo puede parecer verdad. Por eso el yelmo no se coloca una vez, sino cada día. Cada mañana debes cubrir tu mente con la convicción de que eres salvo, que Dios está contigo, que tu pasado fue borrado y tu futuro asegurado. Satanás usa la confusión como arma. Cuando tu mente está nublada, tus oraciones se debilitan, tu fe titubea y tu enfoque se dispersa. Pero la salvación te da claridad. Te recuerda que no peleas por aceptación, sino desde ella, que no estás luchando para ganarte el amor de Dios, sino porque ya lo tienes. La mente salvada piensa desde la victoria, no desde el temor. Por eso Pablo dice también en 1 de Tesalonicenses 5:8, y por yelmo la esperanza de salvación. La esperanza es parte del casco, es el pensamiento que se niega a rendirse. El enemigo quiere que te desesperes, que pienses que ya no hay salida. Pero cuando tienes el yelmo de salvación, la esperanza protege tus pensamientos como un muro inquebrantable. El yelmo también representa la soberanía de Cristo sobre tu mente. Antes el pecado controlaba tus pensamientos, ahora el Espíritu Santo gobierna tus razonamientos. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso significa que la mente no solo se informa, sino que se transforma. La salvación cambia la manera de pensar. Ya no reaccionas como antes, ya no te defines por las circunstancias, sino por lo que Dios dice de ti. La mente sin protección se convierte en el laboratorio del enemigo. Allí fabrica mentiras. No puedes, no sirves, Dios te ha olvidado. Pero el yelmo bloquea esos pensamientos con la verdad del Evangelio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy hechura suya. Él prometió estar conmigo todos los días. La salvación no elimina los ataques mentales, pero apaga su poder. Las voces siguen llegando, pero ya no tienen autoridad sobre ti. El yelmo también simboliza enfoque. El soldado que mira hacia todos lados pierde el rumbo. El que se enfoca avanza. El enemigo usa distracciones para desviar la mente del creyente de su propósito. Preocupaciones, comparaciones, heridas, ofensas. Pero el yelmo mantiene la mirada fija en la meta, Cristo. Cuando tu mente está protegida, puedes caminar por el fuego sin perder la dirección. Por eso tomar el yelmo es una decisión diaria. Cada día el creyente debe declarar: mi mente pertenece a Cristo, ningún pensamiento ajeno dominará mi vida. No me dejaré gobernar por el miedo, sino por la verdad de la salvación. Cuando haces eso, el Espíritu Santo fortifica tu mente como una fortaleza. El enemigo puede tocar tus circunstancias, pero no tus pensamientos. Y quien conserva la mente en paz, conserva la victoria. Isaías 26:3 resume este principio de manera perfecta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa del yelmo de la salvación. Una mente firme en medio de la tormenta. Una mente renovada que piensa en el cielo,
mientras camina en la tierra. Efesios 6:17. B se narra, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta este punto, Pablo ha descrito armas defensivas, piezas que protegen al creyente de los ataques del enemigo. Pero aquí introduce un arma distinta, viva, activa, poderosa. La espada del Espíritu. A diferencia de las demás partes de la armadura, esta no se usa solo para resistir, sino para avanzar. Es el instrumento con el que el creyente no solo se defiende, sino que también derrota al adversario. El término griego usado aquí para espada es machaira, una espada corta, afilada y precisa, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. No era un arma para atacar a distancia, sino para golpear con exactitud. Eso nos enseña algo profundo. La palabra de Dios no se usa de lejos ni teóricamente, se aplica con precisión a las circunstancias concretas de la vida. Esta espada no es humana, es del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es quien le da poder a la palabra. Sin el Espíritu, la Biblia es solo un libro, pero con el Espíritu, cada versículo se convierte en una llama viva, una espada de doble filo capaz de cortar la mentira y revelar la verdad. Hebreos 4:12 lo declara con autoridad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no solo confronta al enemigo, también discierne el interior del creyente. Antes de herir al adversario, la espada corta dentro de nosotros, separando lo puro de lo impuro, lo espiritual de lo carnal. No puedes blandir la espada contra las tinieblas si antes no permites que corte dentro de ti. La autoridad espiritual nace de la obediencia a la palabra. Quien cita la Escritura pero no la vive, no tiene filo en su espada, pero quien la guarda, la medita y la aplica, se convierte en un guerrero imparable. El enemigo teme a un creyente que conoce la palabra, pero tiembla ante uno que la cree y la declara con convicción. Jesús nos dio el ejemplo en el desierto. Cuando Satanás lo tentó, no respondió con emociones ni argumentos, sino con una frase que resonó como espada divina. Escrito está, Mateo 4:4. Cada vez que Jesús pronunciaba esas palabras, cortaba de raíz la mentira y desarmaba la tentación. Él nos mostró cómo pelear, no con lógica sino con verdad, no con fuerza, sino con autoridad. La espada no se empuña desde la ira, sino desde la fe. Cuando un creyente declara la palabra en el poder del Espíritu, el infierno retrocede. Cada promesa pronunciada con fe se convierte en fuego celestial que corta cadenas, rompe maldiciones y derriba argumentos mentales. El enemigo puede resistir tu opinión, pero no puede resistir la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Isaías 55:11 dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La espada del Espíritu también representa discernimiento. El creyente maduro no usa la palabra al azar, sino con precisión. Sabe cuándo declarar promesas, cuándo reprender mentiras, cuándo consolar y cuándo confrontar. El guerrero espiritual no agita su espada en el aire, golpea con propósito. Por eso conocer la palabra es vital. Pero dejar que el Espíritu Santo la active dentro de ti es lo que la hace letal contra las tinieblas. Cada vez que un creyente usa la palabra, no está peleando solo, el Espíritu Santo pelea con él. Es la espada del Espíritu, no del hombre. No se trata de gritar más fuerte, sino de creer más profundo. Un versículo declarado con fe vale más que 1000 palabras dichas sin convicción. Sin embargo, la espada no se puede blandir si no se ha aprendido a sostener. El creyente que no lee la palabra camina desarmado. Puede tener armadura, pero no tendrá filo. La oración sin palabras se debilita. La fe sin palabras se confunde. La justicia sin palabras se vuelve orgullo. La espada de Dios es el centro de toda la armadura, porque todo lo demás se sostiene en su verdad. La espada también es un símbolo de intimidad. Nadie más puede empuñarla por ti. Dios puede darte la armadura,
pero solo tú decides levantar la espada. Eso significa abrir la Biblia, meditar en ella, escribirla en el corazón y hablarla en los momentos de guerra. Cada versículo memorizado es una hoja afilada en tu espíritu. Cada promesa declarada es una estocada contra las tinieblas. El enemigo siempre intentará que dejes la espada a un lado. Te distraerá, te hará dudar, te hará pensar que no tienes autoridad. Pero cuando recuerdas quién te dio la espada, el Espíritu de Dios mismo, la tomas con valentía, no como quien teme, sino como quien ha sido entrenado por el cielo. Jesús en Apocalipsis 1:16 aparece con una espada aguda que salía de su boca. Esa imagen es poderosa, la palabra viva de Dios, saliendo con autoridad, destruyendo toda obra de oscuridad. Esa es la misma espada que hoy pone en tus manos, no para herir personas, sino para destruir mentiras, no para pelear con carne y sangre, sino para liberar corazones cautivos. La espada del Espíritu no se oxida ni se desgasta, solo necesita ser usada. Cada vez que abres la Escritura, el Espíritu sopla sobre ella y la renueva, y cuando la aplicas con fe, el cielo se alinea contigo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.